Bienvenidos a un nuevo episodio de Masones queriendo ser masones. Además de tener el gusto de saludarlos y agradecerles que nos escuchen en las diferentes plataformas, quiero darle nuevamente la bienvenida y el gusto de saludar a mi brother Nomo. ¿Qué tal, Nomo? ¿Cómo andas? Buena noche. ¿Qué onda, Bolillo? Buenas noches, días, tardes. Am, Bien, Según a la hora que nos escuchen. depende de la hora que nos estén escuchando, y del punto del mundo en que nos escuchen, porque ya tenemos ahí vistas en España y en Estados Unidos y no sé qué tanto. Cosa que es digno de presumir, ¿eh? Sí, definitivamente es un gran logro que nos estén escuchando en otros países. Esperemos que nuestro léxico y nuestra jerga sea comprensible para otras partes del mundo. Pero bueno, me parece que siempre que logremos hablar un poquito de masonería nos podemos seguir identificando. Sí, así es. Pues aquí estamos a la orden con este tema tan interesante y muy básico para quienes están empezando su carrera masónica y para quienes tienen todavía un poquito la pregunta de qué es lo que hacemos en estos grupos de trabajo. Vamos a hablar un poquito sobre ello. Muy bien, pues antes de comenzar con la charla de hoy, quiero recordarles a todos los que nos escuchan que las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast son responsabilidad del autor y no representan la opinión o punto de vista de algún cuerpo masónico nacional o internacional, considerado regular o irregular. Como ya hemos dicho, esto en realidad es una charla entre brothers que han tenido la fortuna de generar un vínculo fraternal al cobijo de la masonería. Masones queriendo ser masones es un espacio abierto para el intercambio de ideas fundadas en el estudio filosófico de una manera informal y espero que por el bien de la audiencia, de una manera entretenida. Pues como ya escucharon, el día de hoy está con nosotros Nomo, una vez más dándose la oportunidad de poder compartirnos su visión y experiencia en sus años de pertenecer a la orden. Y bueno, pues la charla, ese tema interesante que comentaba, es acerca de vicio y virtud. ¿Realmente somos conscientes de nuestros vicios? ¿Qué es un vicio? ¿Quiero cambiarlos? ¿Y qué es eso de virtud? ¿Con qué se come? ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Nomo? Pues me parece que no hay una mejor manera de describirme que experto en vicios. Realmente nos hemos dedicado una buena parte de esta vida masónica y no masónica a explorar eh, el tema de los vicios desde diferentes puntos de vista. Eh, ¿Por qué es importante hablar de vicio y de virtud cuando pretendemos hablar de masonería? Bueno, pues porque, como ya lo mencionaron ustedes en algunos de los primeros episodios, la masonería es una escuela de filosofía, en particular de la moral, y sirve o pretende llevar al individuo a conocer y practicar las virtudes. Esa es la definición del libro de texto que, si buscan ahí en el Google, pueden encontrar. Y entonces, pues como forma parte del objeto de la orden, pues es importante que quienes pertenecemos o quienes pretendemos estudiar este tipo de filosofía iniciática tengamos claro, o busquemos la claridad sobre los conceptos de vicio y de virtud. Eh, Podemos dar por ahí una pequeña pincelada de cómo es que nuestros textos lo identifican, Bolo. ¿Tienes ahí algo que podamos compartir de manera velada sobre los conceptos para empezar a desmenuzarlos? Sí, claro, me parece que con lo que podemos comenzar, como bien dices, de una manera velada, que no es tan velada en realidad, más bien es una forma diferente de llamarle. Y pues es aterrizando el tema y el concepto de vicio. Y es entender que vicio es un hábito que pervierte los instintos. ¿Y qué será esto de pervertir los instintos? Tendremos que definir primero el instinto
como esta cuestión de la especie, de las especies, el resorte conservador. Es decir, generalmente decimos de manera instintiva, hago algo. Es decir, puede ser comer, satisfacer necesidades de reproducción, eh, em, no sé, por ejemplo, cuestiones fisiológicas, comer, dormir, hacer del baño, etcétera, y siguen siendo vicios, y eso es parte de este resorte conservador para la especie. Sin embargo, dije vicios, perdón, quise decir hábitos. Estos son hábitos que dan sustento y conservación a la especie. Sin embargo, podemos caer en que estos hábitos se vuelven viciosos cuando se pervierte el sentido de generarle supervivencia al hombre o al ser humano. Por tanto, un vicio es un hábito que genera desesperación cuando no se le satisface. Hasta aquí espero que para nuestros escuchas quede clara esta pequeña definición de vicio. Eh, Podemos acudir a algunos ejemplos muy simples, como el hecho de comer. Comer es una cuestión instintiva, pero se puede convertir en un vicio cuando no seleccionamos de manera adecuada nuestra alimentación. Respirar definitivamente es un vicio, es un hábito, perdón, otra vez. Definitivamente respirar es un hábito, pero se puede pervertir, se puede generar un vicio cuando empezamos a oler sustancias que no son adecuadas para el organismo. Digo, espero que con este ejemplo se quede más clara la idea de este concepto. Efectivamente voló. Estuve revisando un poquito para tener más carnita y básicamente los principales filósofos que empiezan a hablar de esto, Platón, Sócrates, Aristóteles, bueno, tú traes unos ejemplos un poquito más actualizados, más actuales, perdón, pero relacionan el tema de vicio y de virtud con el tema del conocimiento. Llevar el conocimiento a la praxis hace la diferencia entre vicio y virtud. Y de manera general, en términos filosóficos, el vicio proviene de la ignorancia y el conocimiento genera la virtud, ¿no? El vicio es igual a la insensatez, y si nos vamos un poquito a la etimología de la palabra vicio, que viene de vitium, del latín, y que nos lleva a un defecto físico, a deformidad, un defecto moral, etcétera. Decías, pervierte las pasiones y nos obliga a satisfacerlo. Y cuando tenemos algo que nos obliga a hacer cualquier cosa, estamos perdiendo la libertad. Que me parece que es el punto más importante a discutir, a discernir cuando estamos hablando de vicios. ¿Qué es lo que realmente nos duele o qué es lo que realmente nos tiene atados cuando estamos comprometiendo nuestra libertad con alguna actividad o actitud? Porque en términos generales los filósofos hablan del vicio y la virtud como maneras de vivir, como maneras de ejercer el conocimiento o la falta del mismo. Entonces, esta actitud que lleva a las personas a satisfacer una necesidad o a satisfacer más bien una cuestión que no necesariamente forma parte de la canasta básica de los seres humanos, pierde la libertad. ¿Qué opinas? Sí, de hecho, pues es un tema muy, muy interesante. En este acercamiento que mencionabas de que tengo datos más actualizados o más actuales, pues no es tanto eso, pero por ejemplo, Séneca mencionaba que consideraba los vicios como la ira, la avaricia y el deseo excesivo del placer, que debían ser superados para alcanzar la virtud y la sabiduría. Aquí habla, esta cuestión de la sabiduría habla precisamente del conocimiento que mencionas. También decía que abogaba por una vida de autodisciplina y dominio sobre los apetitos y pasiones para vivir en consonancia con la naturaleza y la razón.
Es decir, sigue manteniendo esta cuestión de vivir en consonancia con la naturaleza, esta cuestión de el instinto, que es lo que le provee, que es lo que genera el resorte conservador de la especie humana, de las especies en general, ¿no? Pero bueno, obviamente estamos hablando del hombre. Y esta cuestión del comportamiento, del carácter, pareciera que no podemos, bueno, no sé, digo, yo me cuesta trabajo llegar a una definición de lo que es el hombre, pero creo yo que la mayoría de las personas podemos llegar a definirnos como nos expresamos y generalmente tomamos el carácter como parte de esta expresión, parte de esta identidad. Habrá que definir muchos conceptos, pero mi línea es la siguiente. Espero lograr aterrizarla. En esta cuestión de la orden como camino iniciático para ir hacia mí mismo, como lo mencionábamos en algunos otros episodios, la orden nos provee nos proporciona un método de autoconocimiento o de conocernos por medio de el simbolismo, como ya sabemos, pero también por medio del conocimiento mismo, del conocimiento de mí, del conocimiento de mi entorno, etcétera. Por eso mencionaba esta cuestión de que probablemente el ser ignorante en una situación tan básica como es la alimentación me va a generar caer en estos vicios, ¿no? Elegir alimentos que me dañan en lugar de alimentos que me fortalecen y eso pues tarde o temprano va a repercutir desde mi salud, desde mi carácter, en el sentido en que hoy los alimentos ultraprocesados y demás generan una serie de cosas en el organismo y que también eso muchas veces puede detonar en cambios hormonales, en cambios en la química general del cerebro y me puede ir pervirtiendo o puede ir modificando mi forma de ser, mi forma de actuar. Eso respecto al individuo, respecto al colectivo, al hombre en sociedad, pues cuántas veces no hemos encontrado en las calles personas que lejos de atender su situación básica de vida y tener un modo digno de vivir y demás, únicamente se preocupan por conseguir recurso para poder satisfacer estos vicios, esta necesidad de tener el elemento que le genera placer en lugar de ser un individuo útil a su sociedad, al país en el que vive, etcétera. Entonces, me parece que por ahí va la línea de el conocerme, el tener conocimiento, el poder alcanzar cierta sabiduría, pero más allá que la sabiduría es simple y sencillamente mantenerme en la línea de cuidarme, conocerme, y eso poco a poco va a ir impactando en mi comportamiento, en ser una persona íntegra, y eso tarde o temprano va a ser un beneficio para la sociedad. Incluso es un tema totalmente de actualidad porque pues hoy vemos una sociedad bastante corrompida en muchos sentidos y no sé si tenga que ver con los vicios. Seguramente tiene que ver con eso y con muchas más cosas, pero ¿por qué no le damos un poquito a la definición de virtud? Porque me parece que cuando hablamos de uno nos vamos a meter con el otro y estamos un poquito mochos en la información. Entonces, déjame retomar el tema de las definiciones y te voy a compartir una definición aristotélica de virtud que me pareció bastante adecuada para lo que estamos trabajando. La virtud para Aristóteles es ese modo de ser que nos hace capaces de realizar los mejores actos y que nos dispone lo mejor posible a un mejor obrar, que esté acorde con la razón. La virtud debe ser un obrar acorde con la razón. Y como te decía, Sócrates dice que la forma de conocimiento de la virtud es una forma de conocimiento práctico, de saber hacer, y es virtuoso, es el ser habilidoso o moralmente bueno. Y Platón decía que la virtud es conocimiento y es enseñable, cosa que se me hizo bastante interesante el tema de que sea enseñable. Y de ahí cada quien hace su propuesta de cuáles son las virtudes y qué significa cada una, y podríamos meternos un montón en cómo se va desarrollando este concepto a lo largo de la historia de la humanidad, que los diferentes autores lo van retomando, pero me parece importante señalar una cosa. Cuando estamos hablando de el comportamiento, incluso del conocimiento de una idea, podemos
plantear dos polaridades de una misma cosa. A una la vamos a llamar exceso y a otra la vamos a llamar defecto o deficiencia. La virtud es ese punto medio. Cualquiera de los dos polos nos va a representar un vicio, sea deficiente o sea excedente, de cualquier cosa que estemos hablando. Podemos hablar de, no sé, conocimientos, de comida, de bebida, de etcétera, ¿no? Cualquier cosa que vaya a los extremos es un vicio. Y la virtud es esa manera que encuentra el ser humano de llegar a un punto medio en donde sea saludable y donde pueda actuar acorde a la razón, que para quienes han estudiado las facultades cognitivas del ser humano, el proceso epistemológico, entenderá que llegar a la razón no es levantarse el domingo a las 10 de la mañana. Llegar a la razón implica un proceso filosófico reflexivo que te ayude a llevar el conocimiento concreto a lo abstracto y entonces entender cuál es tu lugar en el universo, o por lo menos en el tiempo y espacio en el que habitas, ¿no? Y ser consciente, que es la parte final o una de las partes finales a los que nos lleva el conocimiento. Una disculpa por la moto. Entonces, tomando en cuenta que virtud es encontrar ese punto medio con base en el conocimiento, ahora sí podemos hablar de diferencias o de algunos ejemplos de vicio y virtud y cómo es que nos va llevando el conocimiento, la filosofía, a cada uno de ellos. Fíjate que antes de pasar a esta parte que mencionas, precisamente, como es que cada autor, y cada filósofo a lo largo de la historia ha dado su aproximación. Me parece que es importante que podamos rescatar un poquito de la etimología de virtud con esta cuestión de una potencialidad o un poder. También está relacionada con la palabra vis, que es fuerza o energía, pero también se relaciona con vir, que es virilidad, dando referencia al varón, a esta cuestión viril, que implica integridad y plenitud. Esto totalmente en el contexto de los filósofos griegos, ¿no? Que es donde surge el estudio de todo esto, o al menos es la línea de la filosofía occidental que conocemos. Me parece importante rescatar este punto, no por la cuestión de si es viril o varón o etcétera, sino porque implica una fuerza, implica un aspecto de energía o de fuerza, para ser más claros, que se necesita para poder ejercer. ¿Ejercer qué? Control precisamente sobre estas pasiones, sobre estos vicios, sobre estos hábitos que pueden ir degenerando el comportamiento humano. Por eso me parecía importante esta cuestión del esfuerzo. ¿Cómo puedo llegar a un conocimiento por medio del esfuerzo? ¿Cómo puedo llegar a generar una virtud en sí misma por medio del esfuerzo? ¿No? Definitivamente sin el esfuerzo, que es lo que mantiene los hábitos en este punto medio que algunas personas mencionan que es un tanto ilusorio porque es muy complicado poder llegar a este punto medio, pues para poder lograrlo se requiere de esfuerzo. Y otra vez recurriendo a los ejemplos sencillos, a los ejemplos básicos, pues esta cuestión de levantarme todos los días a las 5 de la mañana a correr implica, definitivamente implica muchísimo esfuerzo. Entonces, sin esfuerzo, pues no podemos continuar con este proceso y cualquier intento se va a ver truncado. Y bueno, pues ya para poder pasar a esta parte que mencionabas, siguiendo con los ejemplos, no sé qué línea quieras abordar, pero simple y sencillamente esto que mencionaba, ¿no? Yo lo llevo mucho a la cuestión de la alimentación porque hace poco tuve la oportunidad de ponerle orden a mi vida en ese sentido y hoy nuevamente voy en retroceso. ¿Por qué? Porque efectivamente dejé de realizar esos hábitos adecuados que me estaban llevando por una buena línea, no solo física, sino también intelectual. Es bien importante y bien interesante cómo todos los hábitos impactan en la psique del hombre, en este constructo que cada quien genera de cómo se identifica, cómo se proyecta ante el mundo y cómo todo esto se relaciona con la masonería desde la perspectiva en la que al proporcionarte un sistema
de filosofía, de simbolismo y demás por el cual conocerte, si no se ve ese esfuerzo que menciono, si no se lleva a cabo con orden, con disciplina, pues cualquier intento de poder mantener esta línea de conocimiento de lo exterior o de lo interior que hay en mí y mi proyección y mi identidad, etcétera, pues se van a ver truncados estos alcances y voy a volver a retroceder a esta cuestión instintiva que mencionaba, pero de una manera pervertida, ¿no? O no perversa, sino pervertida, es decir, de manera equivocada. Alterada, ¿no? No, a lo mejor pervertido suena un poquito raro o fuera de contexto, pero de una manera alterada, no natural. Así es, sí, totalmente. Esto de la perversión puede ser que se extrapole o se desvirtúe del sentido que queremos mencionarlo, pero sí significa, va más en la línea de lo alterado que no es benéfico para el ser humano en general. Fíjate que ahorita que hablabas un poquito sobre la etimología de la palabra virtud, recordaba que Platón hablaba de virtudes como templanza y fortaleza, que tienen todo que ver con la etimología de la que estabas hablando. Sí, por eso en esta línea de estudio y de conocimiento que plantea la masonería, que propone la masonería como medio de conocerse, es importante, pues, acercarse a las fuentes, de otros autores para poder tener elementos, ¿no? Ese es el punto más importante que siempre le hemos, dado a la filosofía en nuestro proceso iniciático. Sí, ahora sí estamos como un poquito más listos para aterrizar el asunto en la vida diaria, ¿no? Venía escuchando hace rato, tratando como te digo, intento tener como información para poder aterrizarla y como nos han enseñado, generar nuestra propia filosofía sobre un concepto que se utiliza mucho para hablar de alguien virtuoso, que es la humildad. La soberbia como virtud, perdón, la soberbia como vicio y la humildad como contraparte, como virtud, que tendríamos que poner en medio en esta idea que compartí de que los extremos son vicios y la virtud se encuentra en medio. ¿Qué pasa cuando pretendemos o pretenden hacer de nosotros alguien virtuoso? Cuando no estamos ejecutando una línea de pensamiento y de acción conforme a lo que nosotros hemos deliberado como nuestra propia filosofía, sino respecto a lo que nos han enseñado a hacer. Tienes que ser humilde. Ser humilde es virtuoso. Estamos comprometiendo, como dije hace un momento, nuestra libertad. Hay una línea muy delgada entre ser humilde y pasarte de humilde. Sí, claro, digo, ahora que lo mencionas y lo aterrizas a esta cuestión, por ahí leí un pequeño fragmento donde mencionaban que Foucault analizaba cómo estas estructuras de poder y control social, que pueden ser por medio de diferentes sistemas morales o moralistas, pueden influir en las concepciones de vicios y adicciones. Es decir, cómo yo puedo identificar que ciertos hábitos resultan ser viciosos a la luz de ciertas estructuras morales. Y lo mismo estas cuestiones de virtud, como lo acabas de mencionar. Si estoy a plomo, acorde a estos sistemas de creencias finalmente, que se denominan o se autodenominan líneas morales, si estoy acorde a ellas, puedo pasar por un ser virtuoso, pero si me salgo tantito de la línea, puedo pasar por un ser vicioso o una persona viciosa. Y definitivamente esto va mermando la posibilidad del individuo de expresarse en las diferentes líneas que pueda llegar a tener como alcance la libertad. Es cierto que mantenemos la masonería, como ya se dijo, es una escuela de moral para conocer y practicar la virtud. Pero ¿cuál moral? La que al individuo le acomode, de acuerdo a su contexto histórico, social. Si está acorde, la moral en turno la puede tomar como línea de comportamiento, pero también está obligado, el iniciado en masonería está obligado a cuestionar esas líneas de comportamiento y a modificarlas y a tomar lo que mejor satisfaga su propia razón. Sí, espero que sí se conjugue así ese verbo, porque luego me trabo. Eh,
pero que cumpla con ecuanimidad para él mismo y para la sociedad, como ya lo mencionaba. En esta misma idea de Foucault, exploraba cómo las instituciones y los discursos sociales influyen en la construcción de las adicciones y su tratamiento. Nuevamente, ¿no? Si es una línea que podemos llevar a los últimos extremos, podemos empezar a definir que ciertos hábitos son viciosos y luego considerarlos adictivos. Y donde esta postura se forme de manera institucional, pues entonces ya hay una línea muy dura, muy concreta de comportamiento que se debe cumplir o evitar caer en ella para no ser considerado ni vicioso ni adicto. Entonces, me parece que es un tema muy interesante en el cual todos deberíamos de poner mucha atención, puesto que es muy fácil caer en los extremos otra vez. Y entonces, con la intención de procurarle al individuo y a las sociedades líneas adecuadas de comportamiento, pueden empezarse a generar políticas que por el contrario empiecen a coartar la libertad del individuo. Probablemente sea un tema muy polémico, pero por ejemplo, esta nueva decisión que se tomó como iniciativa de ley de prohibir el fumar en todos los espacios públicos, o en la mayoría de los espacios públicos al menos, me parece que sí es un intento de darle una línea de comportamiento para procurar la salud del individuo y de las sociedades, pero por otro lado, pues coarta totalmente, coacciona totalmente el derecho de poder fumarme un cigarrillo o un cigarro o cualquier producto de tabaco. Pero en fin, digo, eso es solamente una visión. Habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén en contra, pero como ese ejemplo pudieran empezar a haber muchos más. Lo acabamos de vivir hace poco con el tema de la pandemia, otra vez hablando de hábitos y hablando de comportamiento. Pareciera que el uso del cubrebocas se prestaba más a un tema moral que a un tema de salud pública, porque si lo usabas, entonces eras una persona consciente, educada, un buen ciudadano, etcétera. Pero si no lo usabas, lejos de preocuparse por la cuestión de salud en sí misma, era considerado como una persona ignorante, una persona muy egoísta, sí, ciertamente, tal vez porque no visualizaba el impacto que pudiera tomar a sus acciones hacia los demás. Pero insisto, es muy fácil poder llevarlo a estos polos opuestos y poder pasar un acto del día a día como algo muy virtuoso o como algo totalmente corrompido y vicioso. No sé, ¿qué piensas? A lo mejor me la voló un poco. Probablemente podamos caer en nuestras encuestas, en nuestras estadísticas, pero bueno, al final del día, pues es mi línea, es mi pensamiento libre. No, definitivamente que sí vamos a caer en nuestros propios razonamientos. Es decir, si a la luz de las cosas que hemos dicho aquí, yo me considero un hombre virtuoso, sería hipócrita, ¿no? No lo soy. Pero con todo lo que acabas de decir, tengo una idea que me parece importante reflexionar, y es el hecho de que las virtudes estén relacionadas a la moral, que sea la moral quien determine si alguien es o no virtuoso. Porque si nos detenemos a revisar un poquito, ningún código moral de ninguna sociedad, de ninguna religión, es más, ni el código moral masónico permite al ser humano ser libre. Te están dictando una conducta que aplica para un tiempo y un espacio, o a veces para milenios, ¿no? Quién sabe cuál sea el límite de tiempo y espacio que una idea pueda ser aplicable a las personas, pero como lo platicábamos el día de que hablamos sobre la religión, pues muchas veces esas ideas permanecen durante mucho tiempo. Si la virtud está relacionada a la moral, solamente quien cumple con ese espectro moral será considerado virtuoso. De tal manera que pasa lo que te estaba diciendo hace rato, es que tienes que ser humilde, es que tienes que ser como es esta palabrita que está mucho de moda para expresar que seas como recíproco. Políticamente correcto. No, no, no. Ahorita me acuerdo de la palabra. Pero bueno, tienes que ser, porque para ser un buen ciudadano, para ser un buen miembro de cualquier iglesia, para ser un buen miembro de esta familia, tienes que ser así, empático. Es la palabrita que está ahorita resumbando en mi cabeza. Tienes que ser empático. Y me regreso al punto porque me parece que es importante establecer esta diferencia que hay entre ser soberbio y ser humilde, y ser, pues, lo que le sigue de humilde, ¿no? Que es muy ligero y depende de quién lo vea. Habrá alguien que desde fuera vea que yo, que pretendo estar parado en la humildad, pues en realidad soy soberbio, o que en realidad
me estoy pasando de humilde, ¿no? Pero aquí lo importante es ser soberbio o ser humilde es una decisión, no es una necesidad. Ser empático no es una necesidad. ¿Necesitas ser más empático? No, necesito respirar, necesito comer. Eso es lo que yo necesito, porque si no me muero, pero no necesito ser empático. Yo decido con base en mi propia filosofía, con base en mi propia reflexión, si voy a ser o no empático con algo o con alguien. Porque desafortunadamente hoy en día se pretende que el contexto de las personas que te rodean sea tu responsabilidad. Y entonces, si no eres empático con ese contexto, no eres humilde y por lo tanto eres soberbio y por lo tanto no eres un hombre virtuoso, porque no caes dentro de ese espectro moral que una sociedad te está dictando. Eres un vicioso, ¿no? Eres poco virtuoso, eres no apto socialmente. Por eso es que yo pienso que las virtudes o la virtud en general, que es esta parte de el conocimiento que llega a la razón y que se convierte en conciencia, tendría que ser más un término filosófico que moral, tendría que ser más un término individual que social. Y volvemos a caer y vamos a volver a caer siempre en que el individuo no se puede calificar a sí mismo, ¿no? ¿Cómo voy a saber yo mismo si soy virtuoso o no? Pues es bien sencillo, si está en consonancia con la naturaleza de tu persona, pues hay virtud. Si estás en paz, si estás aplicando tu fuerza, por ahí Aristóteles hablaba de el arte como la manera de llegar a hacer algo con la sabiduría que tenías. Si haces arte de tu vida, si tu vida se convierte en una obra, es decir, en tu trabajo generas ideas, generas recursos, generas empleos, generas riquezas para el país. Eso es arte, no necesariamente hacer una película o dar o la música. Arte es la técnica, el conocimiento aplicado y eso es ser virtuoso. Un abogado puede ser virtuoso. Un abogado que está sacando a alguien de la cárcel, aunque sea culpable, está llevando al derecho de ese individuo ejercer su debido proceso y por lo tanto encontrar algún vicio en el proceso y el resultado es salió libre. Eso es arte. ¿Es justo o no? Es un tema diferente, ¿no? Pero a lo que me refiero es, deberíamos de separar el tema moral de la virtud en algún punto. Siempre está ligado todo lo que hacemos y todo lo que pensamos con nuestra sociedad y por lo tanto cae en el tamiz de la moral. Pero para satisfacer mis propias ideas necesito filtrarlo con mis facultades, no con el tamiz moral, para saber si yo estoy de acuerdo conmigo mismo, tiene que pasar por mis facultades. Y entonces sí puedo decidir si voy a ser empático con esta situación que no es mi culpa. Y si decido no ser empático, y si decido no ser humilde, y si decido, no sé, no seguirme cuidando o tomarme esta cerveza hoy o lo que sea, será mi decisión. Y la virtud es tener el conocimiento suficiente para ejecutar un acto y que este acto se convierta, como lo dije hace un momento, en arte, de alguna manera. Suena muy romántico, yo lo sé, Bolo, no te burles de mí, pero estuve meditándolo mucho, porque si te das cuenta, todo lo que te encuentras te remite con que pues, la sociedad es la que te va a decir si eres o no virtuoso, si estás bien o mal. Para empezar, el término bien o mal pues, son polaridades de lo mismo, los extremos se tocan en algún punto, son compatibles, como el positivo y el negativo en la química, pero ¿en dónde queda que el individuo se autoperciba como un ente de virtud o no? Sí, fíjate que ahora que lo llevas a esta cuestión de analizar el término de virtud, desde una postura filosófica más que desde una postura moral, me parece que tiene que ver mucho de dónde surgen estos términos. Nuevamente insisto con la idea de que, pues, estos conceptos se generan en la Grecia antigua, donde, bueno, pues, fue la cuna de la filosofía que actualmente conocemos, o que al menos la mayoría, pues, hemos tenido acceso a ella. Esta cuestión de la virtud
virtud. Había otro término que también le denominaban la arete política, y arete en sí misma se traducía como eso, como virtud o excelencia. Esto en la cuestión política, no como hoy lo entendemos, como una política partidista, sino como la participación del individuo, del ciudadano, en los temas públicos. Y esta cuestión del arete, que era un compendio o un conjunto más bien de disciplinas, pues incluían diferentes líneas. La sabiduría, por ejemplo, que decía que el ciudadano debe de obtener conocimiento y comprensión sobre los asuntos públicos, otra vez, y la capacidad para tomar decisiones informadas y justas. Esto tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando, ¿no? Respecto al hecho de que desde tu conocimiento, desde lo que tú estás instruido, puedas tomar una decisión y asumir las consecuencias. Eso es muy importante. Ahora que hablabas de la justicia, también se incluía en el estudio de esta excelencia política, y menciona algunas líneas, algunos autores mencionan esta cuestión de actuar de manera equitativa y tratar a los ciudadanos de manera imparcial, sin discriminación o favoritismo. Lo mismo, ¿no? O sea culpable o no, pues probablemente no es culpable, porque si así lo determina la ley, pues entonces por eso se genera ese acto de justicia. Que bueno, en México pareciera que estamos llenos de muchos artistas. En este sentido que mencionabas de sacar a alguien culpable de la cárcel, pues pareciera que estamos llenos de artistas. La arete hablaba también del valor, que requería valentía para defender los principios y valores de la comunidad con los que el individuo comulga, pues habría que defenderlos, incluso en situaciones difíciles o peligrosas, que bueno, hoy en día dar la opinión respecto a muchos y diversos temas requiere totalmente de valor, y es una como dicen, es un deporte extremo. Esta misma idea del arete menciona también el autocontrol, que es la capacidad de mantener la calma y actuar con prudencia en situaciones políticas, desde el sentido de la actuación del individuo en los actos públicos, evitando comportamientos impulsivos o emocionales. Esto es referente al autocontrol. La moderación, que es evitar el exceso, y la arrogancia, manteniendo un equilibrio en las acciones y decisiones públicas. Y el compromiso, que se refiere a la dedicación y lealtad hacia el bienestar de la comunidad, priorizando el interés público sobre el interés propio. Aquí pareciera que se contrapone un poco con la idea que mencionabas, pero sin embargo creo yo que se puede unificar desde el sentido en el que el individuo bien documentado, consciente de su responsabilidad en la comunidad en la que habita, tomará decisiones más adecuadas, quizá efectivamente no justas, tal vez para algunos, pero sí para el colectivo, o sí para incluso poder mantener esta línea de cuidado al colectivo. Insisto, es muy fácil caer en estos extremos, en que yo te doy una línea de comportamiento y la tienes que seguir porque te estoy cuidando de ti mismo. Y eso implica reducir la libertad del individuo. Pero me parece que los que ejercen esta acción de limitar los parámetros en los que se pueden expresar los individuos, pues deberían de haber pasado por este proceso de excelencia política que mencionaban los griegos, y tomar las decisiones no de manera visceral o no con intereses mezquinos, sino con cuestiones públicas, ¿no? Con cuestiones de defender la colectividad. Esto me suena mucho, o sea, tiene total vigencia en el mundo actual, y me parece que nunca ha perdido vigencia, puesto que hoy nos enfrentamos a sociedades politizadas desde esta perspectiva de los partidos políticos y los poderes y demás, y pareciera que dejan de lado la responsabilidad que tienen sobre el colectivo para poder ejercer ese poder para sus intereses privados o personales, etcétera. Y es el individuo, es el ciudadano común, como todos nosotros, los que se tienen que encargar en realidad de su propia educación. ¿Para qué? Para poder comprender de dónde surgen esas normas morales, de dónde surgen esas líneas de conocimiento que se nos ofrece en las escuelas públicas, etcétera, y qué intenciones hay detrás. Una vez que por eso la grandeza de la masonería, que permite al iniciado tener todas estas vertientes de conocimiento, empezar a adentrarse en ellas, irlas conociendo poco a poco, hacerlas conscientes, y con base en ello poder tener un actuar más digno para él como individuo, como hombre libre, pero también
como un ciudadano ético. Pareciera que hay contraposiciones en nuestros conceptos o en los comentarios que se han vertido, pero pues nada es blanco o negro, ¿no? La vida está llena de grises. En esta polaridad que mencionabas, ¿cómo podemos decir qué es bueno y qué es malo, qué es negro y qué es blanco, cuando en realidad cualquier acto a los ojos de alguien moralista puede ser algo desagradable? Sin embargo, para ese individuo es la manera más sublime de expresar su manera de ser. Entonces, me parece que ahí es donde radica la riqueza de poder ver los vicios y la virtud no solo como una cuestión de moral o de un comportamiento socialmente, y digo social entrecomillado, no con esta idea política de excelencia, sino con esta sociedad moralista. Ahí es donde radica la importancia de que el individuo se eduque de todos estos conceptos, tome la línea de conocimiento que mejor le pueda favorecer a su propio desarrollo y buscar en consecuencia el progreso de la sociedad en la que se encuentra inmerso. Esta sociedad puede ser tan particular como mi oficina o mi familia, o pues una comunidad, ¿no? Un estado, un país, etcétera. No sé. Pues podríamos seguir debatiendo el tema muchísimo más. Me parece que nos hemos dado cuenta con estas pequeñas aportaciones que son conceptos que impactan definitivamente en la vida del ser humano desde diferentes puntos de vista. A mí lo que me llamó la atención de lo que estuve estudiando es el tema personal, el proceso epistemológico para llegar a percibirme como un ente de virtud, pero por supuesto que cuando la enseñanza de este conocimiento, como lo decía hace un momento, que es muy importante porque el buen conocimiento debe ser enseñado y transmitido, pues llega más gente, se genera una corriente de pensamiento para el que, como también lo mencionamos en algún otro momento, muchas veces los pueblos o los gobiernos no están preparados, ¿no? Por eso es que me gusta regresar al punto en el que pienso que la virtud es libertad, que la filosofía te conduce a la virtud y por lo tanto te conduce a la libertad. Tener la posibilidad de decidir en qué punto de esa línea de polaridad vas a pararte y por qué, me parece que es pues muy importante, ¿no? Seguramente en algunos otros de los temas que podamos compartir aquí con nuestros hermanos y con la audiencia en general, podremos hablar un poquito más de este asunto de las facultades y cómo llegar a los términos de conciencia y de decisión, ¿no? De decisión con voluntad, que es bien importante. Pero justamente retomando un poquito estas definiciones y regresando al tema de la virtud como un ejemplo de fuerza y pensando un poquito que si en términos de la física, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es el encuentro de dos cuerpos que generan movimiento, sea mover un objeto en su estado de reposo o poner en estado de reposo un objeto en movimiento. Y me parece que esa fuerza dirigida en el movimiento de las ideas es lo que genera la virtud. El dirigir los pensamientos, el dirigir tus recursos cognitivos en entenderte, en entender mejor tu contexto social, en entenderte mejor desde los puntos de vista biopsicosocial, que son las partes que constituyen al ser humano, nos puede llevar a dejar de ser víctimas de estos temas sociales de los que nos hablabas, que pudieran llegar a afectarnos en lo colectivo, porque en lo personal, en lo individual, podemos estar preparados de diferentes maneras, ¿no? Prever escenarios posibles gracias al estudio de la filosofía nos hace virtuosos. Y bueno, me parece que hemos tenido bastantes ideas. Ojalá que de alguna manera podamos interactuar con nuestros hermanos sobre el tema. Por mi parte, esa sería mi conclusión, Bolo. Muchas gracias, Nomo. Pues definitivamente ha sido un tema que hemos tratado de llevar con mucha seriedad porque implica conocer algunas líneas de pensamiento de otros autores y poder llevarla a nuestras propias palabras, a nuestras propias ideas. Y de repente es complicado tratar de hacer alguna broma o algo para divertirlos o no aburrirlos tanto sin perder la línea
del tema que queremos manejar. Somos inexpertos todavía, pero bueno, ahí vamos avanzando en esta intención de compartirles nuestras ideas y nuestras experiencias. Al respecto de lo que mencionabas, como ya se habrá dado cuenta nuestra audiencia, pues mucho de estos temas giran en torno a la libertad y es precisamente la masonería un medio, una escuela de filosofía que busca libertar al hombre, a las masas, al colectivo. Y es cierto, el tema es muy vasto, el tema tiene muchas vertientes. Nosotros hemos decidido tener ahí las redes sociales abiertas para que puedan contactarnos, interactuar con nosotros, hermanos de otros puntos geométricos y la sociedad en general, ¿no? ¿Qué piensa de la masonería? ¿Qué piensa al respecto de estos temas? Hemos abierto ahí la página de Facebook, donde también comparto de repente, bueno, compartimos de repente algunas posturas o algún contenido de otros generadores de contenido que se han dedicado a hablar de la filosofía. Me parece que es hoy un alcance y un logro muy grande que han hecho muchos alrededor del mundo, hablar de estos temas de filosofía. Y brevemente recuerdo que uno de estos videos que compartíamos en nuestras redes sociales mencionaba precisamente que la libertad sin responsabilidad no es posible. Estas cuestiones que pudieran delimitar al hombre, coercionar su libertad, pues también podría tomarse como simplemente como un parámetro, como una zona segura, ¿no? Para poder, mantener un orden y un control en las masas, en el colectivo. Pero nuevamente insisto, esto se puede desvirtuar muy fácilmente cuando las personas que tienen el control o la responsabilidad o el poder de la toma de decisión no están correctamente desde una línea de conocimiento y de razón y estas cuestiones apegadas al proceso cognitivo del cual nos hablabas, cuando no están alineados a esos términos, a esos conceptos, pues podrían caer en el extremo vicioso de la tiranía, de someter a las masas. Y precisamente la masonería se opone a eso. Busca la libertad del individuo y por medio de la libertad del individuo, cada vez que haya más personas que decidan liberarse de estas ataduras morales, políticas, sociales, religiosas, etcétera, podrán ir alcanzando un poco más de libertad no sé si se pueda cuantificar, definitivamente no es posible, creo yo, pero sí tener una línea más flexible de cómo ejercer esta libertad que mencionas. Definitivamente el tema no es sencillo, pero bueno, pues espero que en el desarrollo de los siguientes temas, en el desarrollo de los siguientes episodios, podamos seguir abriendo las puertas tanto al diálogo, al debate filosófico, como a las aproximaciones que puede tener la libertad. Pues creo que también de mi parte es todo. Únicamente asentar el hecho de que es el individuo responsable de sí mismo, de su proceso de conocimiento, de educación, etcétera, y con base en ello ir definiendo, determinando cuáles son las decisiones más adecuadas para él, cómo impactan en la sociedad, para que no busque solamente favorecerse, sino que también busque este complejo equilibrio, punto medio, en donde también pueda beneficiar a los demás. Me parece que eso es muy importante de mencionar. No solamente se trata del empoderamiento individual, sino de buscar siempre el progreso de la humanidad. Y pues nada, también eso es todo. Ya no queremos agotarlos con nuestras voces, con nuestros discursos. Esperamos poder contar con sus opiniones, con sus comentarios. Nuevamente en Facebook y en Instagram nos encuentran como Masones Podcast. También en la plataforma de Spotify, tiene ahí un breve apartado para poder hacer algún comentario, responder algunas preguntas. Había una encuesta en el episodio anterior de religión, había una encuesta. Ayúdenos con esas interacciones para poder tener una sensibilidad de qué temas les gustaría que tratáramos y también poder conocerlos un poco más. Gracias a los que nos escuchan. Muchas gracias, Nomo, por darte el tiempo, por darte el espacio de poder platicar este tema que ya vimos que es muy vasto y muy interesante. Y bueno, pues ya, Muchas perdón, perdón. y ya te arrebaté la palabra. No, perdón, ya que estabas, agradeciendo, yo también quisiera agradecer
a las personas que nos han hecho favor de escucharnos, la bandita de Querétaro y la bandita de España que por ahí nos dieron unas vistas. Muchas gracias, les mando un abrazo. Espero tener la oportunidad de seguir compartiendo aquí las ideas con mis brothers. Y pues, Bolo, muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. El día de hoy faltaron algunos brothers de conectarse. Seguramente estaban ejercitando este estudio de los vicios y la virtud en vivo y en carne propia. Les mandamos un saludo a todos los que han participado y los que faltan por participar en este foro abierto. Muchas gracias a todos y seguimos compartiendo estas opiniones. Un abrazo a todos, a donde quiera que estén. Luego.